Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de a qué hora estén observando este video. Estoy con una persona muy querida para mí, muy entrañable, porque aparte de ser un rebelde y ser un gran historiador, es una extraordinaria persona. Y eso puntúa, y puntúa mucho. Estoy con Luis Gorrotxategi, que tengo el gusto de presentaros. Esta cara de bonomía que él representa la manifiesta en sus libros, además con un gran estilismo y con mucho arte narrativo, aparte de meticulosidad histórica. Luis, bienvenido. Muchas gracias mi querido Marcelino, gracias. No quiero andar con muchos preámbulos porque a lo largo de la entrevista lo que podía formar parte del preámbulo va a surgir en las preguntas. Entonces vayamos directamente al grano, si te parece. Me parece estupendo. Si no me confundo, eres licenciado en filosofía. Sí. ¿Qué eres, más filósofo o más historiador? Profesionalmente soy filósofo, soy más filósofo. Soy más filósofo, pero la filosofía me ha llevado a la historia por una tremenda urgencia que tiene la historia mundial de reconocer a la historia española para refundarse y ser mucho más bonita. Entonces, la filosofía me ha llevado a la historia. Pero sí, yo me reivindico de la nación filosófica. Está bien, está bien. Tienes unos libros que considero muy interesantes, pero quizá la gente te relacione más con que eres un gran experto de la contraarmada. De hecho, aquí tenemos el libro de la contraarmada, que no es tu último libro. Tu último libro es sobre la carabela de San Lesmes, ¿no? Sí. Precioso, precioso. Muchas gracias. Precioso. Gracias. Pero realmente yo creo que todo el mundo te identifica con la contraarmada. Yo creo que tú has sido realmente un ariete en la reivindicación de ese gran triunfo y esa gran derrota por parte de Inglaterra, ¿no? De la que no se suele hablar. Si no recuerdo mal, tu primer libro lo escribiste ya hace 22 años, o sea, ya hace ya un poquito, sí, ¿verdad? Sí. Y se lo dedicas a María Pita. ¿Qué es para ti María Pita? Pues María Pita es, bueno, yo soy de La Coruña, María Pita es la heroína local de la ciudad. Ya mi abuelo Joaquín, el padre de mi madre, me contó la historia de María Pita. Ya desde pequeño, pues mi imaginación infantil voló hacia esa heroína, hacia ese evento. Y en ese sentido María Pita para mí es muy importante. Y después quise escribir una novela, porque mi padre publicó varias novelas antes de que yo naciera. Pero bueno, yo quería emularlo y quería escribir una gran novela sobre María Pita. Y así María Pita fue verdaderamente el camino que me llevó a la gran historia de España, porque en la documentación, para la documentación de esta novela, que aún no he acabado nunca de escribir, sino que la tengo medio empezada 3 veces, me llevó a empezar a documentarme, y eso realmente me abrió las puertas de la gran historia de España, que es verdaderamente el mayor descubrimiento de mi vida. María Pita, por lo tanto, ha sido muy importante. Sí, el mayor descubrimiento de mi vida, porque hasta que descubrí la historia de España yo creí que los más brillantes de la historia de la humanidad eran los griegos de la Grecia clásica, pero no, somos los españoles de la Edad Moderna. ¿Los escolares gallegos son conscientes de estos hechos? No. En La Coruña se mantiene viva la memoria de María Pita. La plaza mayor de la ciudad se llama la Plaza de María Pita. Ahí tenemos una estatua de María Pita, gracias a nuestro alcalde en sus tiempos, Paco Vázquez. Pero va abriendo ese camino el conocimiento verdadero, la dimensión que tuvo este episodio, pues entre nuestra generación, el público, el lector culto que le interesa eso. En este momento a los jóvenes les han escamoteado la historia, Marcelino, pero de una manera radical. Los jóvenes en sus institutos y en sus colegios, es que está proscrita la historia de España. Entonces, en ese sentido, es muy difícil que ellos consigan tener ese interés por descubrir
María Pita, pero poco a poco vamos avanzando, palmo a palmo vamos avanzando. De hecho, nuestro gran desafío es llegar a la juventud que en este momento está siendo realmente dirigida hacia otros lados, porque verdaderamente la historia de la España moderna ha sido erradicada, increíblemente, ha sido erradicada del sistema educativo. Imaginaros que en Italia no se estudiase ni Roma ni el Renacimiento. Imaginaros que en Grecia se saltasen la Grecia clásica y solo estudiaran los eventos del siglo XIX y XX. Bueno, pues tan estrambótico, por lo menos como esto, es que en España no se estudie el gran momento expansivo español, porque es uno de los momentos cumbres de la historia de la humanidad. Tenemos mucha pelea, tenemos mucho que hacer para conseguir llegar a los jóvenes, y aparte tenemos en contra este sistema educativo por un montón de circunstancias que se podrían desgranar, pero tenemos en contra el sistema educativo y en buena medida en contra el ámbito universitario, bueno, pues debido a esta leyenda negra que verdaderamente podríamos decir, asesinado nuestras ganas de conocer la historia. No asesinado, pero las ha dejado muy heridas. Ahora estamos recuperándolas. Hay una cosa que yo a veces me hace reflexionar, ¿no? Tú no eres licenciado en Historia. No. Roca Barea no es licenciada en Historia. No. Marcelo Gullo no es licenciado en Historia. No. Pedro Insua no es licenciado en Historia. No. Iván Vélez no es licenciado en Historia. Y así podemos seguir con muchas personas que habéis agarrado la espada de la pluma, ¿no? Para decir, hay que poner pie en pared y dar un grito y dar un puñetazo en la mesa y decir, se acabó, así no podemos seguir. Entonces, tú que vienes del mundo, además, de la educación, de la docencia, Luis, ¿qué han hecho los historiadores? Es una pregunta extraordinaria. En realidad, la llamada leyenda negra, que arranca hace más de 500 años ya con la expansión aragonesa por el Mediterráneo, los primeros que son acusados de españoles malvados, paradójicamente, son los catalanes, es un relato de tal fuerza que se ha introyectado en nuestra memoria colectiva hasta tal punto que ha trastornado todas las dimensiones de la cultura española, y muy en concreto la universidad. Podríamos hablar mucho sobre cómo es posible que esta leyenda haya llegado tan hasta la cocina, porque la tenemos en la cocina de casa, la leyenda negra, y además es algo inconsciente. Es muy difícil de desbaratar esta leyenda. Tenemos que hablar de la propaganda combinada de todos estos países durante siglos. Tenemos que hablar de la persistencia, de la enorme longevidad del Imperio Español y su poder territorial, político y económico, de tal manera que la leyenda negra ha sido mantenida de un modo ininterrumpido durante siglos y exacerbada siempre que había enfrentamientos de los países del norte de Europa con España. Entonces vemos que esta leyenda negra verdaderamente es un ser absolutamente actualizado día a día. Hoy mismo, 10 de febrero del 2024, la leyenda negra está siendo actualizada. Se están produciendo en este momento películas, documentales, libros absolutamente negrolegendarios. Es muy difícil sustraerse a la leyenda negra, porque aunque pretendas luchar contra ella, los tópicos están tan arraigados y se encadenan, se articulan uno a otro, de tal manera que intentar ir desmontando estos tópicos estrambóticos de la leyenda negra es muy difícil. La Universidad Española ha sido absolutamente arrasada. No ha quedado nadie, no ha quedado una piedra. Bueno, siempre hay personas que están luchando contra ella, pero lo que dices es cierto. Esta nueva batalla no se está dando desde
en términos generales, hay excepciones importantes, Ujú. pero en términos generales no se está dando desde la universidad, porque la universidad está totalmente fagotizada por la leyenda negra, de tal manera que si viniésemos del sector universitario, si viniésemos de la historia, ya saldríamos licenciados en leyenda negra, de un modo irreversible. En ese sentido, casi se podría decir que era inevitable que esta ofensiva se diese desde fuera de la academia, desde fuera de la universidad, porque nosotros no habíamos sido absolutamente abducidos por esta leyenda negra en toda la carrera. Yo lo he visto muy claramente en mi relación con los profesores de historia de mi instituto. Yo he estado muchas décadas dando clase, y estos profesores de historia no entendían nada, me miraban así de esos, con el rabillo del ojo, y era sospechoso yo de ir contra la ciencia de la historia. Increíblemente era sospechoso yo de todos los males negrolegendarios que podamos imaginarnos. Es un mecanismo de... Pero solamente es un mecanismo de ¿cómo diría yo? De colonización mental, o también hay otro tipo de mecanismos. Porque, por ejemplo, y disculpa que te haya interrumpido, Sí, perdón, sí. ¿qué ha hecho la Academia de la Historia? ¿Ha hecho algo? No ha hecho nada. Lo digo como institución, no digo que dentro de la academia haya académicos. Como institución, ¿cómo, existiendo una institución como la Real Academia de la Historia, se permita que en los libros de texto en España se digan las cosas que se dicen? Sí, yo definiría la leyenda negra como un mecanismo ideológico de dominación de primera magnitud. La leyenda negra en realidad nos está convirtiendo en seres dominables. En ese sentido, hay unos intereses espurios, unos intereses no espurios, sino intereses de dominación extranjera que están totalmente vigentes. Y en ese sentido es que está completamente abducida. Ya desde el cambio de dinastía, la cosa se puso absolutamente casi irreversible, no irreversible, pero muy grave, en el sentido de que los nuevos Borbones traen la leyenda negra entre Austria, y ya desde hace siglos, empezando por el propio rey, es un rey negro legendario. Está habiendo movimiento. Esta ofensiva está moviendo los cimientos negro legendarios en los que se ha asentado este edificio ideológico. Y tenemos ahora personas, la Academia de la Historia está intentando moverse. Es muy difícil. Estas inercias, este conglomerado heredado de lugares comunes antiespañoles, es muy difícil de mover, pero lo estamos haciendo. Es muy difícil de mover porque en realidad lo que introyectas cuando eres un chaval, lo que te dicen los profesores en el cole, te lo dicen los profes, incluso te lo dicen tus padres, te lo dice todo el mundo, te dice que los españoles éramos malvadísimos, que fue catastrófico y genocida el imperio español, y te lo acabas creyendo. Lo más asombroso es que estas acusaciones negrolegendarias ocultan de un modo simétrico nuestros mayores logros. Por ejemplo, el carácter humanístico no genocida del Imperio Español no solo es el mayor logro del imperio, sino el mayor logro de la historia de la humanidad. Por lo tanto, el tamaño del desafío que tenemos es asombroso, pero la recompensa por recuperar nuestra historia no solo es nuestra historia, Marcelino, es la historia del Homo sapiens. Hubo un momento en que el Homo sapiens hizo las cosas bien. Hubo un momento en que la expansión, las migraciones, la expansión de este animal terrestre llamado Homo sapiens, hay un momento en la historia en que es humanística, en que se respeta al otro. Ese momento no tiene antecedentes, ni tampoco tiene continuación. Arranca con Isabel de Castilla y se muere con Bolívar, San Martín y compañía, y lo que lo sustituye es el colonialismo mercantil más atroz, ese sí genocida,
y lo que había antes pues también era un esclavismo general que nadie discutía. Por tanto, tenemos aquí el milagro español y poner sobre la mesa este milagro español va a cambiar los conceptos básicos de nuestra historia. En tu bibliografía hay un libro que aparentemente se sale, ¿no?, de tu línea histórica, que precisamente es tu segundo libro, ¿no?, La rebelión de los Pigs, sí, que además tardaste en escribirlo más de 10 años. O sea, hay un ínterin ahí entre el sí, primero, ¿no?, sobre María Pita, y el segundo, que bueno, te dedicarías a lo que tú creyeras, pero tardaste en volver a escribir el segundo. Y el segundo, haces un planteamiento que yo te pregunto, tú dices la rebelión de los Pigs y la historia oculta del saqueo del sur de Europa, ¿no? ¿Realmente nos saquean? ¿Realmente hay una rebelión de los Pigs? Gracias por la pregunta. En realidad, el tiempo que transcurre desde la publicación del primer librito que dedico al episodio de María Pita, la Guerra de la Sirena, que esto ya se publicó en el 2000, en el 2002, hace veintitantos años, desde ese momento hasta la publicación del primer libro Contra Armada, así que transcurren muchos años, y una vez que se publica Contra Armada, es cuando después publico La rebelión de los Pigs. La rebelión de los Pigs es un libro que escribí en poquísimo tiempo, porque es un libro hijo de este enfado, de esta indignación ante el ataque que sufre Europa, el ataque que sufre el sur de Europa por la espantosa economía especulativa derivada de estas pues de este modo de hacer economía ya tan enrevesado, propio de nuestros tiempos, nada que ver con la economía productiva, sino con un control de la economía financiera espantoso, manejando pues las ratios de interés, poniéndole notas a los países de un modo totalmente arbitrario. Cuando empieza esta crisis, España era el país que tenía menos deuda y sin embargo le ponen como si fuesen alumnos en clase, alumnos norteamericanos en clase, notas, estas agencias de clasificación que no son nada más que empresas privadas con intereses muy concretos. Todo esto genera la necesidad de poner sobre la mesa qué era este ataque. Por eso escribo La rebelión de los Pigs, para denunciar a los de siempre. A los de siempre, en el sentido de que de la misma manera que los piratas de Isabel I de Inglaterra estuvieron atacando a España inmisericordiamente durante décadas hasta que Felipe II mandó parar, y lo paró con las armadas que lanzó ya en la guerra anglo-española, pues estos son nuevos piratas asociados con la economía especulativa que verdaderamente jugaron muy sucio para hundir nuestros países, pauperizar nuestros países, comprarlos a precio de saldo y fíjate ahora las diferencias entre la calidad de vida o el poder adquisitivo o las posibilidades de acceder a un trabajo bien remunerado que encontramos en los países del norte y en los países del sur. Todo esto ha sido un ataque misericordia, que es el que retrato en La rebelión de los Pigs. Es un libro de los Pigs, es un libro denuncia. Y hoy habría que escribir otra rebelión porque estamos sufriendo algo todavía. ¿Y dónde está la rebelión? Pues la rebelión, desde luego, estuvo en el propio libro. Que eso se pudiese extrapolar a un movimiento general de rebeldía contra esta economía especulativa, de rebeldía contra este saqueo y misericordia, pues sería maravilloso. El problema es que todo esto es muy complejo. De hecho, y no quiero meterme en política, pero bueno, es verdad que La rebelión de los Pigs se mete en política y es un libro que he firmado. Sí, hoy nos está ocurriendo lo mismo. Vemos cómo nuestras clases dirigentes en realidad están captadas por poderes ajenos a los intereses de los pueblos de estas naciones y están jugando a un juego distinto. Esto nos ocurre desde hace tiempo y ahora con mucha fuerza. Sí, nuestras clases dirigentes verdaderamente están maniatadas. La deuda externa, la deuda que tenemos nosotros ahora es tal que exactamente deuda
deuda potenciada de un modo artificial. Es tal esta deuda que los gobernantes, en principio, tienen que decir y hacer lo que le ordenen de un modo minucioso. Y eso es lo que está pasando. Y lo estamos viendo hoy con las tractoradas, que es una lucha de la sociedad civil, una lucha de los trabajadores del campo para mantener el sector primario, el sector primario agrícola, ganadero, que es absolutamente crucial para el mantenimiento de nuestra patria, de nuestro país. Vemos claramente cómo esta lucha no está siendo presidida por nuestra clase política, sino que nuestra clase política, en términos generales, está en contra de esta lucha. Nuestra clase política en este momento está tan mediatizada por intereses extranjeros debido a esta deuda que nos tiene absolutamente agarrotados, que podemos decir que los brazos de este capitalismo financiero internacional, que lo único que persigue es lo de toda la vida, es un mecanismo de control de acumulación de riqueza, de control mundial y de acumulación de riqueza, que pretende disolver todo poder que se enfrente a él, y muy específicamente el poder político que emana de las naciones. En esta lucha, nuestra clase política está jugando en el equipo contrario. No solo nuestra clase política, Marcelino, sino en general la clase política europea, desde los propios países hasta las instituciones de la Comunidad Económica Europea. Es fascinante el enrevesamiento de esta forma de dominación, y es muy antiguo. Ya hace mucho tiempo que nuestra clase política está muy mediatizada por intereses foráneos. En este momento es más urgente que nunca luchar por la propiedad común del agua, que está siendo privatizada, luchar por la previvencia de nuestro sistema productivo primario. El nivel de traición que estamos viendo en nuestra clase política, traición a los trabajadores de nuestra tierra, es inconcebible. Solo conociendo la historia veremos que es un caso recurrente a lo largo del tiempo. Fíjate que yo estoy preparando un artículo donde precisamente trato de explicar que cuando se produjo la mal llamada reconversión industrial, porque de reconversión no tuvo nada, pues simplemente la laminación de la industria nacional, se entendió que aquello era un asunto de las personas que estaban realmente afectadas, porque eran trabajadores de la industria, ¿no? Sin embargo, la nación no ejerció como tal, ya no era la nación que luchó contra los franceses, no. La nación miraba aquello en la tele como algo que afectaba a una serie de personas, ¿no? Sin darse cuenta que eso iba a repercutir inexorablemente en el modelo de país que tendríamos a partir de entonces. Y lo que sucede hoy en día con el campo, y desde aquí creo que estaremos de acuerdo, hay que hacer una llamada. Esto no es una cuestión de los campesinos, me gusta mucho la palabra campesino, porque es una palabra de lucha, es una palabra de sudor, es una palabra que da a entender lo que era tener que mirar al cielo a ver si llovía o no llovía en épocas donde no había seguros ni cuestiones de estas, ¿no? No están peleando por ellos solo, es una cuestión nacional. Entonces todos, absolutamente todos, tenemos que estar ahí en primera línea de batalla con ellos, ¿verdad? Y no cometer el error que se cometió cuando la reconversión industrial, que simplemente pensamos que era cuestión de la naval, que era cuestión de la siderurgia, ¿no? Y al final, pues evidentemente, pues fue, bueno, aquello ya sabemos cómo terminó, ¿no? ¿Cómo crees tú que debería de abordar el conjunto de la nación? No digo sociedad, que es una palabra también con muchos tintes mercantilistas, la nación española, esta situación que vivimos ahora. Creo que son preguntas buenísimas las que me estás haciendo, Marcelino. Yo creo que es la sociedad civil
como siempre ha ocurrido, la que tiene que entrar en la lucha y en realidad sabiendo las servidumbres que tiene nuestra clase política, las servidumbres y las intenciones, y igual que ocurrió en 1808 cuando nos sublevamos contra el francés, en realidad el levantamiento contra Napoleón fue un levantamiento contra el gobierno español también. Y ahora pues nos hace falta un 2 de mayo y está ocurriendo levantarnos contra este estado de cosas, sabiendo que este estado de cosas incluye una clase política absolutamente captada mediante sobornos, chantajes y cosas peores, captada por estos intereses extranjeros, que en el fondo es una gigantesca acumulación de capital en fondos de inversiones que tienen más dinero que Producto Interior Bruto de las naciones, y que verdaderamente lo que están haciendo es el intento de una concentración absoluta del poder económico mundial en poquísimas manos, Marcelino. Creo que todos tenemos que subirnos a un tractor, creo que todos tenemos que poner eso encima de la mesa, y sabiendo que los que tendrían que estar luchando por nosotros están atrapados y trabajando en dirección absolutamente contraria a los intereses de nuestra nación. En esta situación que vivimos hoy en día, la hispanidad es un soplo de aire fresco. Absolutamente. La hispanidad es nuestra esperanza y la hispanidad es nuestra patria. Lo era cuando la Pepa, cuando nace la Constitución de Cádiz. Ahí se dice claramente quiénes son los españoles. Y seguimos siendo esos los españoles. Aunque sean españoles que no lo sepan. Todos estos españoles de ambos lados del charco, que están totalmente imbuidos en la leyenda negra y lanzando acusaciones gravísimas, estrambóticas, contra la estrategia expansiva española, no dejan de ser españoles. Españoles aturdidos, españoles dominados. Nuestro querido coronel Baños, en su libro El dominio mental, lo explica muy bien. Son las nuevas formas de guerra. Son las nuevas formas de guerra. No va a haber aquí un bombardeo. No van a bombardear Oviedo. No es eso. No es eso en lo que consisten las nuevas armas. No hace falta bombardear Oviedo. Lo que hace falta es que la juventud no se entere de lo que está pasando y vaya en silencio a la pauperización absoluta de su patria. Es una nueva guerra de tipo mental, y sabemos que tenemos en nuestra contra el capitalismo financiero mundial, sabemos que tenemos en nuestra contra pues los que generan los estados de opinión, sabemos que nuestros medios de comunicación de masas han sido secuestrados por estos intereses foráneos. Sabemos que esto ha generado un ecosistema de supervivencia de los que llevan estos medios, que sálvese quien pueda, y pretenden sobrevivir a costa del sacrificio de la patria. Y todo esto, tenemos que pelear contra todo esto mediante la toma de conciencia general. No es fácil ni imposible. Porque no es posible engañar a todo el mundo todo el tiempo. El sufrimiento que están causando estas nuevas formas de poder, esta concentración del capitalismo, que lo que ha hecho ha sido penetrar en los organismos supranacionales, penetrar en todas las instituciones europeas, y desde ahí verdaderamente ofender a los países, a los campesinos de todos estos países, tiene que reventar. ¿Lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca? Es nuestro momento. Están los campesinos de toda Europa en un estado absolutamente extremo. Ha habido muchos suicidios ya, por ejemplo en Holanda, en los campesinos holandeses, porque lo que pretenden es destruir nuestra independencia alimentaria, destruir lo último que queda de nuestra posibilidad de ser
libres, destruir nuestra capacidad de alimentarnos a nosotros mismos y que tengamos que comprarlo todo a muy pocas multinacionales, muy pocas personas que se están haciendo con miles y miles de hectáreas de terreno, ya se han hecho ya, para alimentarnos a nosotros y convertirnos verdaderamente en una nueva clase, en una nueva clase dominada, en los esclavos, en los dominados, en los siervos del siglo XXI. Y todo esto se está haciendo a hurtadillas, al tener controlados los medios de comunicación de masas, al tener controlada la clase política de todos estos países. En realidad es un choque frontal entre el capitalismo entendido como acumulación usurera del capital, por un lado, y por otro lado, el humanismo inherente a un ser humano que lo que quiere es la mayor felicidad para el mayor número de personas. Es un choque entre esta acumulación de capital totalmente inhumana, por un lado, y nuestro humanismo, por el otro. Y esta acumulación de capital es tal que ha permitido comprar todo lo que hiciese falta para mantenernos dominados a nivel mental. La verdad es que estamos en una trampa, pero estamos despertando y no está escrito el futuro. Mira, permíteme que ponga una guinda a lo que tú dices. Hablas, donde toda la entrevista mencionas muchas veces el capital financiero, ¿no? Y fíjate que en la época del Imperio Español, no se fundó ninguna bolsa. La primera bolsa que se funda en lo que hoy llamamos España ya fue en el siglo XIX con el liberalismo. Es decir, lo fácil que hubiera sido controlar el precio del oro o de la plata, si hubiera hecho, por ejemplo, como Bélgica, ¿no? que controla el precio de los diamantes, al igual que Holanda, ¿no? Y sin embargo no se hizo. ¿Eran tontos? No eran tontos, simplemente que había un marco moral que se entendía que la economía tiene que ser productiva. Es algo, yo el ejemplo de la bolsa de valores, para mí es una cosa que tiene extraordinario valor. Es decir, ¿qué impidió cuando en Ámsterdam, en los Países Bajos, ¿no? que es donde se funda la primera bolsa de valores, y después en el Reino Unido, ¿no? A principios del siglo XVII, ¿no? 1600, fue en los Países Bajos y luego en Londres poquito tiempo después? ¿Por qué no se creó ninguna para controlar el valor de los metales que se producían en el imperio? Para mí no fue indolencia, no fue dejadez, no, fue que no entraba en el marco mental de lo que se consideraba que era economía. Absolutamente de acuerdo. Esto significa que no hubiese un control sobre los precios, que lo había. Esto no significa que estuviese totalmente controlada la inflación en el imperio, lo cual era difícil porque en realidad la mayoría del líquido circulante, la mayoría de la masa monetaria mundial estaba en España, estaba en el imperio, pero sí que se controlaron los precios, pero con otros mecanismos. Tienes toda la razón. Es como si el Homo sapiens, al ir evolucionando, tuviese momentos en el que baja 2 peldaños. Subimos 3 y bajamos 2. Subimos 3 y bajamos 2. Y la evolución que se produce con la caída del imperio, con la caída de tierra firme, la evolución que se produce del siglo XVIII al siglo XIX es absolutamente catastrófica. Todo es una evolución, todo es una secuencia temporal, sí, pero en realidad subimos 3 escalones y ahora estamos bajando 2. Subimos 3 escalones con la estrategia expansiva española y desde que ella se acaba mediante el modo británico de la intriga, de la creación de agentes inconscientes que luchan contra sus propios intereses sin saberlo, hablo de San Martín, hablo de Simón Bolívar, etc. Esta estrategia basada en la mentira, en la intriga, el engaño, genera
una involución desde un punto de vista humanista, un cambio de paradigma mental extraordinario. Lo vemos, por ejemplo, yo lo veo, se ve muy claro en la expansión española en el Pacífico. Si la comparas la expansión en el siglo XVIII con la expansión en el siglo XIX, ya cuando la involución es inevitable, cuando el imperio se ha derrumbado y cuando se produce el caos. Nosotros, a la altura de 1770, llegamos a la isla de Pascua. 48 años antes había estado Jacob Roggeveen, el holandés, que mató unos cuantos indígenas por puro miedo, por pura falta de destreza para relacionarse con ellos. Pero nosotros fuimos allí, los tratamos con cariño. Los indígenas pascuenses quisieron formar parte de España, suplicaron a España que los protegiera. Firmaron en su lengua que ha desaparecido a día de hoy, en el rongo rongo, firmaron la pertenencia a España. Y esto en 1770, si vamos un siglo hacia adelante, a la altura de 1862, llegan ya empresarios. Joan Maristany, el empresario barcelonés, llega en 1862 a la isla de Pascua y lo que hace es cazar a los indígenas. Mientras unos les ofrecen baratijas, otros los rodean por la espalda y los cazan como si fuesen animales. Y así se acabaron los indígenas de Pascua, así se acabó su fascinante cultura, la cultura de los constructores de moais, y se convirtieron en mercancía aquellos seres humanos. Y esto ocurre en el siglo XIX. La involución que hay desde finales del XVIII a finales del XIX es una involución extrema. ¿Tenía el Homo sapiens que pasar por aquí? ¿Era necesario que esto ocurriese? Estas son preguntas ya de tipo filosófico. Probablemente, no sé si en otros lugares de la galaxia y del universo donde haya evolucionado la vida inteligente habremos llegado hasta aquí, hasta estas involuciones. Pero en todo caso lo que sí sabemos es que es absolutamente crucial poner en valor España, la estrategia expansiva española, para darse cuenta de que hubo otra manera de entender la vida. Después se producen desarrollos ideológicos contra esta nueva forma de dominación. Nacen las izquierdas, las derechas, la lucha por mantener este humanismo, esta dignidad, y todo pasa a un plano completamente distinto, sin olvidarnos, y así nos olvidamos de que hubo un gran momento que duró siglos, un gran momento que se expandió durante más de 20 millones de kilómetros cuadrados, bastante más. Hubo ese momento en el cual hubo un marco mental humanista, un marco mental que hoy podríamos considerar ingenuo, pero que yo, al contrario, lo considero extraordinariamente lúcido. Lo que me parece una ingenuidad es creerse que la vida es dinero, acumulación de capital, y esto nos lleva inevitablemente a una involución catastrófica. Como no lo paremos, nos lleva a una dictadura planetaria catastrófica, totalmente distópica, nos lleva a un panorama de distopía extrema en el que un pequeño grupo empresarial domine todo el planeta y no haya ningún poder político, ningún poder político que emane de ninguna nación que pueda enfrentarse a esta nueva forma de tiranía global. Ahora déjame que haga publicidad de la obra emblemática, ¿no? Tuya, que es precisamente relacionado con la contraarmada, ¿no? Y si la hemos puesto aquí, no es porque esta entrevista tenga una misión publicitaria en absoluto, es que lo merece. Es que lo merece, o sea, y si lo merece hay que hacer justicia y hay que apoyar a las personas que realmente aportan algo importante a nuestra historia común. Y cuando digo historia común me refiero al público común, que es el público hispano. Ante todo somos hispanos, eso lo tenemos que meter en nuestra cabeza. Tenemos que superar la pertenencia a un terruño. El terruño es fundamental porque nos ata a la realidad cotidiana, nos ata al paisaje, nos ata a los olores, nos ata a la comida, pero formamos parte de una entidad superior, de una patria grande superior, y esa patria grande es la que nos puede salvar
Totalmente, o sea, puede salvar, incluso puede sonar demasiado chocante, pero puede ser un salvavidas para el conjunto de la civilización mundial. O sea, la hispanidad es mucho más que una reivindicación de unos cuantos o de unos soñadores, o de unos... No, no, no es ni melancolía, ni sueño, no, es una necesidad además. Y afortunadamente esa necesidad se sustenta en algo real, ¿verdad? Y precisamente su gran estudio, aparte de otra serie de cosas, como venimos hablando, de la contraarmada, para mí ha sido muy importante, porque yo, donde he conocido de verdad la importancia de la contraarmada, ha sido contigo, ¿no? Entonces tiene mucho valor para mí lo que tú escribiste sobre ella. Y además has conseguido que los propios ingleses haya entrado ahí como una especie de venenillo de decir, oye, pues igual lo que nos han contado a nosotros es un cuento chino. Y de hecho a ti te han entrevistado en medios británicos hablando de la contraarmada. ¿Nos puedes contar un breve resumen de lo que ha significado esta obra? Sí. Bueno, tuve la enorme suerte de querer escribir, no sé si lo dije ya, la enorme suerte de querer escribir una novela sobre María Pita. Yo soy de La Coruña, la heroína local de la ciudad. Mi padre escribe novelas, yo quería emularlo y me puse a documentarme para escribir una novela sobre María Pita y descubrí este gigantesco gazapo histórico. Esto ha sido una suerte. Me tocó la lotería de estar en ese sitio y en ese momento, y entonces me puse a investigar de un modo absolutamente apasionado, porque cuando empiezas a descubrir que hay un gazapo histórico de semejante calado, pues evidentemente arrastrado por la pasión, nosotros estuvimos muchos años y fuimos publicando distintos libros sobre el peso de la contraarmada, primero la Guerra de la Sirena, Nueva perspectiva de María Pita, que trataba el asunto, trataba el asedio a La Coruña. Había ya una bibliografía local sobre el tema. Eso fue la parte más fácil, aunque empecé ya a localizar documentos inéditos, pero después de la publicación de la Guerra de la Sirena en el 2002, ya me animaron a contarlo todo, entonces estuve muchos años investigando ya realmente sumergido en archivos. Solo con esa pasión te puedes convertir en paleógrafo a la fuerza, y Ana y yo, mujer y yo, nos convertimos en paleógrafos, conseguimos desentrañar documentos indescifrables. Si pusiésemos una copia de estos documentos, nadie sabría ni una palabra, no se podrían ni leer, pero conseguimos leerlos y al final nos construimos una enorme rompecabezas de documentos. Pusimos la contraarmada encima de la mesa y en realidad no, pues nadie se había ocupado de eso, a lo largo de los siglos. Quedó todo absolutamente oculto por el brillo de la construcción inglesa del relato de la Armada Invencible, y entonces sí que poner sobre la mesa este corpus documental y haber conseguido darle un carácter narrativo a este rompecabezas documental, pues sí que bueno, pues ha sido el trabajo de mi vida. En realidad han sido muchísimos años, y cuando esto se pone en valor, sí que el lado más empírico de la historia, que a todos nos gusta conocer el pasado, sí que ha hecho que el mundo anglófono que en el mundo anglófono se enciendan las alarmas, y que hayan prestado mucha atención la comunidad historiográfica internacional anglófona a este tema. Una vez que se publica este libro en el 2018, después de pasar muchísimas cribas, conseguimos publicarlo en el 2018 en Bloomsbury Academics, y esto ha penetrado en el mundo académico anglosajón como un cuchillo caliente en mantequilla, generando una auténtica convulsión. Han sido testigos pues el interés que, bueno, pues las reseñas que se escribieron en las principales revistas especializadas sobre esto, que son mucho más potentes que las revistas en español. Las reseñas realmente han validado el libro, y eso ha generado un efecto dominó. Un efecto dominó en el sentido de que incluso The Times, el periódico más prestigioso y más histórico del mundo anglófono, pues realmente le ha dedicado una página a hablar sobre este tema, avisando al lector culto británico
de que las cosas no son como nos contaron en el colegio. Esto es muy importante, porque es un periódico de Estado, casi, de Times, ¿no? Y a su vez, la BBC se ha puesto las pilas, la BBC, la gran Lucy Worsley, que es una periodista que quiere rescatar la auténtica historia de Gran Bretaña, más allá de la propaganda con la que se ha ofrecido al público un relato siempre laudatorio de cara a conseguir una identidad nacional, un control de la forma de pensar de la población. Entonces, en este sentido, hay muchos choques de trenes al mismo tiempo en el mundo anglófono. La historia como ciencia empírica humana choca contra la historia como arma política de dominación. Está habiendo unos movimientos increíbles y parece inevitable que los haya, porque nadie quiere mantener un relato fantástico en el cual se sustituya el enfrentamiento anglo-hispano que duró 20 años, ¿no? De 1585 a 1604, que se sustituya por un evento contado de un modo disparatado, que es lo que se ha hecho, ¿no? Contar la Armada Invencible como una gran batalla naval que nunca fue, etc. Bien, si tú te das cuenta de que en otros países ya se sabe, de que en España ya se sabe que eso es un constructo propagandístico y la historia va por otro lado, pues verdaderamente te quedas en fuera de juego. Y es lo que ha ocurrido. ¿Hasta qué punto esto va a tener una proyección en lo que estudian los chavales británicos o anglófonos en sus colegios, en sus institutos? No lo sé porque insisto que estas dos dimensiones de la historia empírica y la historia política, por decirlo así, chocan de un modo frontal, y la historia política tiene un enorme peso, pero la historia empírica también, Marcelino. Nadie quiere ser engañado. Ya no, si has caído de la burra, como se suele decir, ya volver a montarte en la burra es muy difícil. Y esto es lo que está ocurriendo en Inglaterra. Y en España también está habiendo un movimiento más lento, mucho más lento. Volvemos a insistir en que la universidad, en que la academia está completamente atrapada, secuestrada en la leyenda negra, y tiene sus mecanismos la leyenda negra para reducir, para poner etiquetas, para intentar desactivar esta ciencia empírica si se enfrenta a la historia como arma política. Se están moviendo las cosas. Lo están moviendo las cosas. El hecho de que esté aquí yo rodeado de estos mis queridísimos amigos hablando sobre esto, que no soy nada más que un soldado de infantería en un batallón de enormes estrategas que están moviendo esto, el hecho de que esté ocurriendo en este momento esto es una prueba de que algo se está moviendo, No, sin duda. Fíjate que cuando Gustavo Bueno escribió España frente a Europa, él explica muy bien cómo, en general, prácticamente todos los países de Europa se construyeron contra España, ¿no? Es decir, en su razón de ser la buscaron siempre en un enfrentamiento mítico, ¿no? Mítico realmente, ¿no? Porque aunque hubiera un tipo de enfrentamiento, ellos necesitaban reafirmarse contra un enemigo, y ese enemigo era España, ¿no? Y evidentemente hubo guerras, fuimos enemigos de muchos de ellos, pero sin embargo las cosas no son como las contaron. Los Países Bajos, como sabes perfectamente, pues fue una guerra civil, no fueron los de allí contra los de aquí, no, fue una guerra civil. Lo mismo sucedió en lo que se refiere a lo que entonces eran los principados alemanes, lo mismo sucedió en Italia, que todavía, en Italia, en el sur de Italia, hay ahora una especie de revisionismo reivindicando la época hispana, algo que es lógico y natural, ¿no? Y resulta, y algo parecido existe, lo hablábamos antes tomando café, dentro del mundo de habla inglesa con Irlanda. O sea, Irlanda, digamos que civilizatoriamente, el irlandés enterado, el irlandés más culto, se siente más vinculado a la hispanidad que a la anglofonía. Entonces ellos a veces dicen somos la hispanidad que habla inglés, y no les falta razón. Entonces, eso que tú dices, que ya es como que
nos empezamos a caer del caballo, nos empiezan a caer del caballo, eso, cuando suceda del todo o se avance en ello, podría suponer un cuestionamiento de su, ¿cómo diríamos?, de sus pilares del nacionalismo de ellos. Absolutamente, 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 Marcelino. El desvelamiento de la leyenda negra, el quitar encima de la historia, el quitar el velo de la leyenda negra y que emerja la historia siempre es un relato, la historia siempre tiene un carácter subjetivo, pero bueno, hasta cierto punto, la historia empírica está ahí, ¿no? Es absolutamente desafiante, increíblemente desafiante para las propias identidades desde su origen de estos países. El retrato que emerge de la historia sin leyenda negra provocará una profundísima revisión de sus propios pilares, como bien acabas de decir, hasta el punto de que no sé yo, hasta el punto de que ponen en una situación crítica, verdaderamente crítica, la historia de los países generadores de la leyenda negra. Por eso es tan fascinante nuestro reto. No estamos jugando por cambiar un trocito de la historia, estamos cambiando por reescribir la historia con sus mapas conceptuales generales desde cero. Y tenemos que darnos cuenta de que nosotros, los españoles, tenemos que ser plenamente conscientes de eso. Tenemos que darnos cuenta que cuando Théodore de Bry publica esos grabados monstruosos en que los españoles están asando como si fuese un asado argentino, y asando y ahorcando a los indígenas al mismo tiempo, mientras otros descalabran niños contra las piedras. Tenemos que entender, por cierto, esta iconografía está sacada directamente de las penas del infierno, está sacada directamente de la Edad Media. Vamos a la Catedral de Toro, por ejemplo, y vemos ahí casi en piedra medieval, estos grabados de Bry. Nosotros no podemos decir, oh mentiroso, oh calumniador, oh Dios mío, lo que hiciste. No. Nosotros no podemos tener una visión moralizante de la historia, sino tenemos que pensar que esto es historia, y que la creación de esta leyenda negra era el arma que tenían en Ámsterdam, era el arma que tuvieron estos países. No tenían otra en ese momento, ni a nivel militar, ni a nivel político, ni a nivel económico, pero sí a nivel propagandístico, y aparte estaban todos juntos contra uno. Ese uno era más grande que todos juntos, sí, pero la historia fue avanzando, y entonces por eso se crea una comunidad antihispánica, se generan estos lugares comunes anti-españoles ante nuestros días. Nosotros como españoles no debemos echarla en cara a Holanda o Inglaterra haber creado esta calumnia absoluta, porque son los propios investigadores holandeses, son los propios investigadores anglófonos los que han puesto encima de la mesa: oiga, señores, esto fue una difamación. Oiga, señores, esto fue una alucinación colectiva. Oiga, señores, esta alucinación colectiva se ha mantenido hasta hoy por intereses políticos. Se sabe, esto ya lo sabe, la comunidad de los especialistas ya lo sabe. El asunto es, por un lado, nosotros no debemos de tener una reivindicación moral sobre la historia, o decir la propaganda de guerra fue mala. No, la propaganda de guerra no fue mala. La propaganda de guerra fue buenísima. De hecho, ha funcionado como un reloj. Y la propaganda de guerra es una parte intrínseca de la guerra. En ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer es poner serenamente sobre la mesa la historia, y poner serenamente sobre la mesa qué es la propaganda de guerra y cómo ha servido para ocultarla. Y en ese sentido, en última instancia, también poner sobre la mesa el carácter de especie humana. Somos homo sapiens. En ese sentido, es lógico que todo lo que haya pasado es un conjunto de causalidades que nos ha llevado. Bueno, es lógico que se generase esta leyenda al final trastornó totalmente incluso las estrategias ofensivas de los países que la generaron, y se ha montado este extraordinario follón. Nuestra obligación es no dar lecciones de historia,
lecciones de moral, sino poner la historia del Homo sapiens sobre la mesa para que todos los países, tan atrapados en el fondo en la leyenda negra como nosotros, podamos avanzar juntos. El mensaje es un mensaje de hermanamiento, el mensaje tiene que ser un mensaje de humanidad, y si el modelo español sirve como modelo para el futuro, que es crucial, esto que acabo de decir, porque es necesario ponerlo sobre la mesa. Bisamolo con amore dinosaurio no, bisamolo con amore dinosaurio no, di libro no, rimanduna voltar, los puerto vito con ave será con amore de vacunare mavio, que no va Carlos cuarto viti tuo nave será con amore será no hay que alemane,